tardes. Gracias por venir a todos. A continuación tenemos la conferencia de Araceli Manjón. Como sabéis, Araceli fue magistrada suplente de la Sala de lo Penal en la Audiencia Nacional y directora del gabinete del delegado del Plan Nacional sobre Droga con Baltasar Garzón, y actualmente es profesora de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Su charla se titula Cannabis, prohibido regular, y bueno, pues aquí está. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, la pregunta que se incluye en el título de la charla que os voy a presentar, prohibido regular, en realidad es una pregunta retórica. Es una pregunta que ha tenido sentido hasta hace no demasiado tiempo, pero ahora la pregunta está perfectamente respondida. Lo estuvo mucho tiempo por sentido común, es decir, desde los orígenes de la prohibición estaba claro que no había ningún motivo para poner en pie un sistema como este. Pero los hechos, empezando por la ley seca, pero sobre todo por todas las catástrofes que ha supuesto la prohibición a partir de los años 60 del siglo pasado aproximadamente, pues los hechos nos han dado ya la respuesta a esa pregunta. La prohibición ha sido un fracaso, ha generado grandísimos males, y la única posibilidad cuando estamos hablando de drogas hoy fiscalizadas o hoy consideradas ilegales, que no drogas de abuso, lo digo porque se utiliza siempre la expresión drogas de abuso para referirse a las prohibidas y las demás son medicinas. No. Unas sustancias de abuso cuando se abusa de ella, sea una medicina, sea un alimento o sea una de las drogas prohibidas. Pero bien, en todo caso, lo que sí parece claro es que se ha llegado a la conciencia de que la prohibición no resulta, pero además no tiene remedio. Es decir, no podemos arreglarla, no la podemos tunear para que sea menos salvaje de lo que es o de lo que se ha demostrado en todos estos años. Entonces, claro, hay que empezar por el principio, nunca mejor dicho. Y es que aunque hoy parezca imposible, hubo un tiempo no demasiado lejano, un siglo aproximadamente, en que todas las sustancias que hoy se consideran o que están prohibidas y que están fiscalizadas, las drogas ilegales, eran sustancias perfectamente legales. Muchas de ellas se vendían en las farmacias, formaban parte de preparados que obligatoriamente tenían que dispensarse en las farmacias. Pensar, por ejemplo, que en Estados Unidos, a principios del siglo XX, era obligado para todas las farmacias dispensar 5.000 panaceas distintas derivadas del opio. Era obligatorio. Si se coge la prensa española de los primeros años del siglo pasado, hasta el año 30 aproximadamente, se pueden encontrar anuncios en los que se publicitaban jarabes de heroína, y aparecían bellas escenas familiares de una mamá dándole a su niño jarabe de heroína porque se consideraba que era lo mejor que había para la tos. Había pastillas a base de cocaína, a base de heroína. El opio era algo de uso frecuentísimo en la medicina. Entonces, en la prensa de aquellos años todavía se encuentran anuncios que publicitaban todas estas sustancias. Por eso digo que aunque hoy parezca imposible, porque por razón de edad nadie que esté hoy vivo ha vivido la legalización, o ha vivido mejor. Decía, ya, es que se les oye a ellos mucho, pero bueno. No, que decía que por razones de edad, es evidente que ninguno hemos vivido el régimen en que las hoy drogas ilegales eran sustancias de consumo normal, que se dispensaban en las farmacias, algunas incluso fuera de las farmacias, y todo ello en un ámbito en el que no existía como consecuencia de esos consumos ningún problema de salud pública, y sí algunos de salud individual, evidentemente, pero como los que pueden existir hoy por el consumo de determinadas sustancias que son legales, pero que sin embargo, utilizadas incorrectamente, producen efectos perjudiciales.
Entonces, claro, si entonces no había ningún problema de salud pública y los problemas de salud individual que se podían dar eran normales, lo que no se entiende es por qué se inició a principios del siglo pasado, fundamentalmente en Estados Unidos, una cruzada contra las drogas. ¿Por qué se transitó de un sistema de normalización a un sistema de prohibición? Las razones nunca fueron de salud pública, porque, como acabo de decir, no había ningún problema de salud pública. Las razones fueron muy distintas. Lo que hay en el origen de la prohibición son, por un lado, razones meramente económicas, es decir, la guerra que en un determinado momento se desata en Estados Unidos para conseguir la exclusiva de la dispensación de determinadas sustancias, guerra que se disputaban, por un lado, los médicos en contra de los charlatanes, vendedores ambulantes, etcétera, etcétera, pero por otro lado también las productoras de farmacia, es decir, quienes surtían a las farmacias, que querían ser ellos los que tuviesen la exclusiva. En un determinado momento, en esa guerra de intereses exclusivamente económicos, los farmacéuticos y los médicos, que son mucho más potentes, se alían y consiguen acabar con todos los charlatanes. Y esas sustancias entran entonces en un régimen de autorizaciones administrativas para que solo determinados sujetos o determinados profesionales pudiesen dispensar esas sustancias, naturalmente a cambio de dinero, lógicamente a cambio de dinero. Por lo tanto, hubo unos primeros motivos exclusivamente económicos. Hubo otras razones de fondo muy importantes que las podríamos resumir con una sola palabra: racismo. Racismo. La lucha contra algunas drogas se ve avivada o se ve incrementada cuando se quiere arremeter contra los colectivos que las utilizaban. Las primeras embestidas contra el opio, en realidad no fueron contra el opio, fueron contra los chinos. Los chinos en Estados Unidos eran trabajadores muy disciplinados, trabajaban por menos dinero, trabajaban jornadas larguísimas y no hacían nunca ni protesta por ello, y sobre todo no secundaban las huelgas de los entonces potentísimos sindicatos norteamericanos, con lo cual esos sindicatos decidieron declarar la guerra a los chinos porque les reventaban las huelgas. Uno de los frentes que se utiliza es estigmatizarles porque son fumadores de opio. Hubo otros motivos igualmente racistas. Los negros, que siempre han sido el blanco favorito del racismo en Estados Unidos, empezaron a consumir marihuana, y parte de la guerra contra la marihuana es por razón de atacar a los negros. Bien, es verdad que ahí también hubo otra razón más, que eran los mexicanos. Los mexicanos fueron los que introdujeron la marihuana en Estados Unidos, y también era un colectivo de trabajadores muy incómodo y muy molesto para los sindicatos americanos. ¿Por qué? Pues porque no seguían sus consignas, evidentemente. Y también se arremete en un segundo momento contra la heroína cuando los negros, sobre todo de la mano del jazz y de los clubes donde se tocaba jazz, piensan en el Cotton Club de Nueva York, el más famoso pero naturalmente no el único, empiezan a transitar de la marihuana a la heroína. Hubo también, como les digo, motivos racistas. Cierto es que también había un cierto tufo de moralina. Los predicadores en un determinado momento arremeten contra las drogas porque entienden que eso pervierte el espíritu, que eso pervierte el espíritu. De hecho, una de las primeras razones por las cuales se desata la guerra contra las drogas es precisamente la idea, extendida entre determinados colectivos y animada por los puritanos, de que las drogas degradaban el espíritu. Bien, es verdad que el concepto de droga que se tenía en ese momento era muy amplio, porque esa guerra en un principio se lanza contra la Coca-Cola, entendiendo que la Coca-Cola es una de las sustancias más peligrosas que hay. Cierto es que en aquellos momentos la Coca-Cola tenía cocaína, o coca, como lo queramos llamar,
pero bueno, verdaderamente tampoco era una sustancia especialmente peligrosa o no más de lo que pueda serlo ahora mismo. Entonces también hubo razones de querer implantar una determinada moral, alimentada por ideas muy puritanas, una cierta tendencia a querer prohibir cualquier foco de placer, Por lo tanto, cuando hablo de puritanismo me refiero al puritanismo en el peor sentido de la palabra, es decir, en definitiva, al miedo a que otro sea feliz. Y finalmente, ¿por qué estos motivos, o solo estos motivos morales, económicos y de racismo, pudieron llevarse adelante hasta acabar con la prohibición? Bueno, pues porque apareció el gran motivo, el más importante, el motivo político. Estados Unidos se dio cuenta, estamos hablando de principios del siglo pasado, que una lucha contra las drogas, una cruzada contra las drogas, porque se hablaba de cruzada en ese momento, solo podía llevarse adelante con la colaboración, que acabó siendo una imposición, no una colaboración, de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se da cuenta que la lucha contra las drogas le va a permitir afirmar su hegemonía en el resto del planeta, y lo comprobó con las guerras del opio, sin lugar a dudas, pues decide embarcarse en esta cruzada, y se inicia la prohibición. La prohibición empieza a dar sus pasos y sigue para adelante. Y lo cierto es que después de ya más de un siglo, la prohibición sigue en pie. Cuestionada, muy cuestionada, pero lo cierto es que hoy todavía sigue en pie. Estas fueron las razones. Si se fijan, en ningún momento he hablado de salud pública. Al principio nunca hubo una preocupación de salud pública. La salud pública es el pretexto que se introduce en las convenciones de Naciones Unidas a partir de los años 60 para justificar esta barbaridad que era la prohibición. Entonces se decía, no, esto se hace por razones de salud pública. Pero hasta los años 60 la salud pública no aparece en ningún momento como motivo que genere el movimiento prohibicionista. ¿Cuáles han sido las consecuencias, dicho de forma muy rápida, de la prohibición, que se ha ido refinando y reafirmando cada vez más? Bueno, las consecuencias han sido simplemente nefastas, Si las tuviésemos que enumerar sin detenernos en ellas, porque son conocidas por todo el mundo, podríamos hablar de venenos circulando por las calles, de cada vez mayor disponibilidad de las drogas, cada vez hay más drogas, más baratas y más fáciles de conseguir, también más dañinas, evidentemente. Están todos los daños asociados que provoca el consumir droga no controlada, droga ilegal. Basta pensar en los años duros de la heroína en Europa, en España por supuesto. Violación de derechos humanos, porque la prohibición se ha impuesto siempre con violación de derechos humanos. Grandes daños al medio ambiente, cuando Naciones Unidas se creyó que la forma de acabar con las drogas eran las fumigaciones, entonces se fumigó indiscriminadamente para no acabar con las drogas y para hacerlas más resistentes, todo se ha dicho, pero también para conseguir zonas de cultivo que eran fértiles, dejarlas yermas durante muchísimos años, o cuando se les ha ido un poco la mano, pues ya que fumigaban, se llevaban una parte de un parque natural, que es lo que ocurrió en Colombia, cuando acabaron fumigando incluso parques naturales. Más daños directos, porque no son colaterales, cárceles reventadas. En todo el mundo hay una población reclusa enorme que está vinculada al consumo o al pequeño tráfico de drogas. Y cuando digo enorme, digo el 40% de la población reclusa del mundo. Y si no, vean un ejemplo para entender lo que estoy diciendo. Estados Unidos tiene el 5% de población de todo el planeta. Sin embargo, su población penitenciaria es el 25% de población penitenciaria de todo el planeta. ¿Por qué? ¿Son más delincuentes los estadounidenses que cualesquiera otro? No. Lo que ocurre es que en Estados Unidos,
llevar un porro en el bolsillo es delito. Con lo cual las cárceles están reventadas de consumidores, de gente que lleva un porro en el bolsillo o de pequeños traficantes. Otras consecuencias directas del hecho de que la droga esté prohibida y que por lo tanto el mercado en el que se mueve sea un mercado absolutamente ilegal, el crimen organizado. El crimen organizado y la corrupción. Cierto es que esto no es un gran problema en Europa, pero si nosotros miramos al otro lado del Atlántico, es probablemente el problema más importante que existe en Centro y Sudamérica. Hay sitios donde no hay Estado, simplemente manda el narco. Hay lugares, Guatemala, Honduras, México, donde territorios enormes, muy grandes, están exentos de Estado. Allí el Estado no puede ni entrar. ¿Por qué? Porque manda el narco. Y cuando se quiere revolver esa situación, ocurre la barbaridad que estamos viendo ahora mismo en Michoacán. Las autodefensas, es decir, la población civil, ante la ausencia de Estado o ante una policía absolutamente corrupta, se arma, el Estado tiene que reconocer que no hay otra salida, los militariza, lo cual en el siglo XXI es algo que no se puede comprender, y ahora mismo la situación que hay en Michoacán es o gana el crimen organizado o ganan las autodefensas. Y mientras, la policía no está, el Estado no está, el ejército no está, y lo que es peor, ni están ni se les espera. Todos estos y algunos más que seguro que se me habrán olvidado, bueno, por supuesto las relaciones hegemónicas que Estados Unidos ha conseguido imponer en buena parte del planeta, fundamentalmente con todos sus vecinos del sur. ¿Por qué? Porque había que sacar la prohibición adelante y entonces eso a Estados Unidos le ha permitido intervenir políticamente y cercenar la soberanía nacional de sus vecinos del sur. Recuerden, y esto ya hace finales del siglo XIX, que un presidente mexicano, Porfirio Díaz, siempre decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bien, ese drama se ha seguido viviendo. Ese drama se ha seguido viviendo. Bien, es verdad que ahora se vive con menos intensidad, pero todavía se vive, Es decir, todavía no se ha acabado con las relaciones hegemónicas que Estados Unidos ha conseguido a lo largo de este siglo imponer a sus vecinos del sur, pero no solo a sus vecinos del sur, so pretexto de la necesidad de llevar adelante la guerra contra las drogas. Guerra contra las drogas que se inventan ellos, por supuesto, porque esa guerra no era una guerra necesaria. Guerra contra las drogas que además la han perdido, porque ¿cuál era la finalidad que se buscaba, se decía, con la prohibición? Pues literalmente lo que se buscaba era un mundo libre de drogas. Si nosotros comparamos el mundo en el que vivimos ahora con el que había en 1900, no solo no se ha conseguido un mundo libre de drogas, sino que, como he dicho antes, cada vez hay más drogas, más baratas, más disponibles y más peligrosas. Si las drogas hubiesen sido legales, las que consumía la gente en el siglo XIX y a principios del siglo XX, nunca hubiese ocurrido el crack. El crack es un hijo de la prohibición. El crack existe porque la cocaína estaba prohibida, Y tampoco hubiese ocurrido nunca el drama de la heroína. Y cuando digo drama de la heroína no digo el consumo de la heroína, sino lo que se vivió en Europa en los años 70, incluso casi ya hasta bien entrados los 80, como consecuencia de que la heroína fuese ilegal. No de que la gente consumiese heroína, sino de que la heroína era ilegal. Entonces, los efectos de la prohibición han sido absolutamente nefastos. Además, la prohibición, y esto lo sabe todo el mundo, no hace falta tampoco insistir mucho en ello, siempre ha prescindido de tres enfoques que son fundamentales a la hora de abordar determinados problemas, que son el enfoque de derechos humanos, el enfoque de salud pública
y el enfoque basado en las evidencias científicas. El prohibicionismo ha sido absolutamente analfabeto y no solo ha prescindido de los avances científicos que explicaban para qué valían determinadas sustancias o cuáles eran los efectos de determinadas sustancias, sino que incluso ha prescindido de algo mucho más antiguo, bueno, pues que eran en definitiva las máximas de la Ilustración y del Renacimiento, representadas probablemente por Paracelso mejor que por nadie, cuando decía que nada es veneno, todo es veneno, y que la cuestión depende solo de para qué se usan las sustancias y en qué medida se usan las sustancias. Luego no hay sustancias buenas y sustancias malas, sino que las sustancias todas son buenas o malas en función de para qué y de qué cantidad, ¿eh? Bueno, el prohibicionismo de todo esto se ha olvidado, y eso es lo que ha explicado algo a lo que en otros ámbitos no estamos acostumbrados, y es que en Naciones Unidas, en relación a un solo tema como es las drogas, hay dos voces permanentemente contradictorias: la de la JIFE, que es el organismo fiscalizador en materia de drogas, que nunca ha entendido de ciencia, nunca ha entendido de datos, y que se han movido con un fundamentalismo atroz, y la de la Organización Mundial de la Salud, que reclamaba permanentemente el enfoque de salud pública y por lo tanto la reducción de daños como mejor solución dentro de la prohibición al problema de las drogas. La JIFE de reducción de daños no quiere ni oír hablar, y es lógico. Además, la JIFE sigue pensando que vamos a conseguir un mundo libre de drogas y que la receta es la tolerancia cero. Si lo que se impone es la tolerancia cero y se acaba con las drogas, absurdo en el que todavía siguen pensando, es obvio que la reducción de daños no hace falta para nada. Pero como 100 años de prohibición han demostrado que con las drogas no se acaba, que con las drogas lo que hay que hacer es aprender a convivir, pero no pensar que vas a acabar con ellas, porque no acabas con ellas. Prohibiéndolas no acabas con ellas, son ellas las que acaban contigo cuando las prohíbes. Entonces, en Naciones Unidas, durante muchos años, hemos oído en materia de drogas dos voces perfectamente contradictorias: la de la Organización Mundial de la Salud y la de la JIFE. No es nuevo el entender que la prohibición no era la solución, no es nuevo. Ya en los años 70 se alzaron muchas voces poniendo de manifiesto que la prohibición era un fracaso absoluto, y sobre todo estaba adornada con unos excesos que no eran necesarios ni tan siquiera para mantener el propio régimen de prohibición. Bien, es verdad que el discurso de los años 70 muchas veces estaba contaminado por muchas otras cosas. Sin embargo, a mí al menos me llama mucho la atención que en los años 70, es decir, en plena alegría prohibicionista, en pleno furor represor, un prefecto del Silicon Valley, es decir, un policía, después de muchos años ejerciendo, intentando combatir la droga y dándose cuenta de la inutilidad absoluta de hacerlo, pues dijo la frase que probablemente, bueno, al menos para mí, mejor define qué ha sido la prohibición, y lo dijo en los años 70. Dijo que la prohibición había sido un largo y glorioso fracaso. Eso es lo que ha sido la prohibición, ni más ni menos. Esto ya se decía en los años 70. Sin embargo, todavía estamos, después de tantos años, en la situación en la que estamos. En los años 70 se creía que la prohibición era susceptible de ser suavizada, es decir, mantener un régimen de prohibición, de fiscalización de drogas, pero dulcificándolo. Y se daban recetas para hacerlo. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado, precisamente a partir de los años 70, que ese régimen no solo no se ha dulcificado, no solo no se ha suavizado, sino que se ha incrementado. Cada vez ha habido más prohibición. Fíjense que en el año 2011, que fue un año importantísimo en materia del tratamiento de las drogas, en 2011, yo siempre lo llamo el año de los tristes aniversarios, se cumplieron 100 años de la primera Convención contra el opio. Se cumplieron 50 años de la Convención Única de Naciones Unidas, que fue
y sigue siendo, porque está vigente, el buque insignia de la prohibición, y además la que encerraba todos los principios de la prohibición que hemos ido arrastrando y seguimos arrastrando a día de hoy. También en 2011 se cumplieron los 40 años desde que Nixon declaró la guerra a las drogas. Es ahí donde empieza verdaderamente la represión más intensa, a partir de los años 70. Y también se cumplieron 6 años de otra secuencia de acontecimientos absolutamente lamentables, que fue la llegada al poder en México del presidente Calderón. El presidente Calderón, a los pocos días de llegar al poder, decidió lanzar la guerra al narco, convencido de que iba a acabar con la situación con la que se había encontrado. La situación con la que se había encontrado, por utilizar solo una cifra, era que en el sexenio anterior, en el sexenio de su predecesor, de Vicente Fox, el crimen organizado, o mejor dicho, el crimen organizado dedicado al narcotráfico y la lucha contra ese crimen organizado habían provocado 10.000 muertos. Calderón entendió, y en eso es en lo único que llevaba razón, que era inadmisible que una guerra contra las drogas provocase 10.000 muertos en 6 años. Más que nada porque la droga no mata en 6 años en México a 10.000 personas de ninguna manera. Por lo tanto, le pareció inasumible. ¿Qué hace para resolver la herencia que él ha recibido de Vicente Fox? Dice, bueno, pues yo lanzo la guerra al narco y acabo con esto. Bien, pues a los 6 años su balance es de 70.000 muertos, no 10.000 como tuvo Fox, 70.000, 100.000 desaparecidos, de los que nunca nadie más volvió a saber, 200.000 cadáveres sin nombre, cuerpos que nadie sabe de quién son, no se sabe si son de un narco, de un policía, un ajuste de cuentas, una bala perdida. A veces es muy difícil identificarlos porque aparecen descuartizados, normalmente sin cabeza, con las huellas dactilares quemadas en ácido. Entonces el balance, insisto, 70.000 muertos, 10.000 desaparecidos, un montón de cuerpos sin nombres y una impunidad del 95%.